movimiento de los cuerpos. ¿Sí? Este tipo de movimiento fue obviamente un experimento, ¿verdad? Fue un experimento en la cual, en este caso, el científico Isaac Newton, ¿sí? Vio caer, según cuenta la historia, ¿no? En su cabeza, ¿sí? Una manzana, ¿verdad? Y entonces él percibió que esa fuerza con que fue cayendo la manzana fue atraído por una fuerza invisible. Y él la llamó atracción gravitatoria. Entonces, desde ahí ya se fue implementando en el año, en el siglo XVI-XVII, aproximadamente, entre esos siglos, fue en este caso fundamentada esta palabra, ¿verdad? Dentro de todo lo que concierne al movimiento de los cuerpos, ¿sí? Se va a tomar en cuenta fórmulas del MRUV, del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y variado, ¿sí? Acelerado, obviamente, porque los cuerpos caen en forma acelerada, ¿verdad? Si uno lanza un cuerpo hacia arriba o deja caer un cuerpo hacia abajo, ¿verdad? Obviamente las partículas, en este caso el objeto, tiende a caer en forma acelerada, ¿sí? También tenemos entendido que esa fuerza gravitacional fue calculado, ¿verdad? Aproximadamente es 9,8, es una constante mundial, ¿verdad? Pero bueno, en los ejercicios de caída libre de los cuerpos, las vamos a utilizar bien con 10 o bien con 9,8, ya que la gravedad en los polos disminuye, ¿verdad? En poco valor, pero disminuye, ¿sí? Pero esa es la fuerza que nos tiene sostenido en la Tierra, ¿verdad? Porque si no hubiera esta fuerza gravitatoria, ¿verdad? No estuviéramos flotando nosotros en la Tierra, ¿verdad? Ya que a veces nosotros confundimos la masa con el peso. Y no es igual, la masa no es igual que el peso. Si yo les indico, si yo peso 50 kilogramos en la Tierra, ¿sí? Escuchen bien, si yo peso 50 kilogramos en la Tierra, ¿cuánto pesaría en la Luna? ¿Lo mismo? ¿O pesaría menos o pesaría más? Menos. Menos. Oigan muy bien, si yo peso 50... Creo que pesaría lo mismo. Lo mismo, muy bien. Lo mismo, pero cambiaría la fuerza no sé qué. Cambiaría el peso. Lo que pasa es que yo le Sí. estoy indicando peso, 50 kilogramos. Pero los 50 kilogramos no es una unidad de peso. ¿Sí me hago entender? Los 50 kilogramos es una unidad de qué? Kilogramos. ¿La unidad de qué? ¿A quién se refiere? A la masa. A la masa, ¿verdad? ¿Y la masa qué es? Un volumen. La masa es el volumen de nosotros, ¿sí? La masa es como nosotros estamos, obviamente, hecho en esta forma, ¿no? Los 50 kilogramos significa el volumen de nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, si yo me voy a la Luna, Júpiter, Saturno o cualquiera de otros planetas, ¿sí? Tengo la misma masa, ¿verdad? Pero, ¿qué va a variar? ¿Qué es lo que va a variar? El peso. Es el peso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en diferentes lados, en este caso del universo, los planetas tienen diferentes fuerzas gravitacionales, ¿verdad? Entonces, la gravedad que nos está sosteniendo a nosotros aquí en la Tierra es exactamente para que nosotros estemos caminando o estemos sostenidos en la Tierra. Si ustedes han visto películas que van a la Luna, ¿verdad?
sino que hay personas que tienden a flotar, ¿no? Al momento que van saltando, tienden a flotar en la luna, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? Porque la gravedad en la luna es la tercera parte de la gravedad de la Tierra. O sea, que si yo peso, una suposición, si yo peso 80 newtons, que es la unidad de peso, ¿sí? Newtons es la unidad de peso. Por eso es fundamentado todas estas unidades por las leyes de Newton, ¿verdad? 80 newton es la unidad de peso. Si yo voy, por ejemplo, si yo peso 80 kilogramos, perdón, 80 newton, y me voy a la luna, yo voy a pesar la tercera parte, ¿verdad? En este caso, voy a pesar aproximadamente entre 25 newton a 30 newton, ¿sí? O 26 newton aproximadamente, ¿verdad? Entonces, por eso las personas al momento que van a la luna tienden a flotar poquito, ¿verdad? Porque la fuerza gravitacional de la luna, en este caso, es la tercera parte a la de la Tierra, ¿sí? Y obviamente si estamos en el espacio, tendemos a flotar porque en el espacio no hay gravedad. Hay gravedad cero y por lo tanto, cuando hay gravedad cero, tendemos a flotar, ya que el peso es nulo, ¿sí? Pero la masa sigue siendo igual, ¿sí? La masa es el volumen de nosotros, ¿estamos? Por eso que la masa en la Tierra y en la masa en cualquier lugar del universo va a ser la misma, pero el peso va a variar por las fuerzas gravitacionales que poseen cada, en este caso, cuerpo celeste, ¿verdad? Cada planeta. Bueno, ya que hemos tomado esta introducción, Daniela Ceballos va a leer el siguiente. Movimiento vertical. En la caída libre, un objeto cae verticalmente desde cierta altura h, despreciando cualquier tipo de rozamiento con el aire o cualquier otro obstáculo. Se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o movimiento rectilíneo uniformemente variado, en el que la aceleración coincide con el valor de la gravedad. En la superficie de la Tierra, la aceleración de la gravedad se puede considerar constante, dirigida hacia abajo. Se designa por la letra G y su valor es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. A veces se aproxima por 10 metros sobre segundos al cuadrado. Para estudiar el movimiento de caída libre, normalmente utilizaremos un sistema de referencia cuyo origen de coordenadas se encuentra en el pie de la vertical del punto desde el que soltamos el cuerpo y consideraremos el sentido positivo del eje y apuntando hacia arriba, tal y como puede verse en la figura. Ok, muchas gracias, Daniela. Entonces, ya sobre todo lo que nos indicó ahora Daniela, lo hemos visto, ¿verdad? Ya lo hemos hablado. Ahora, hay dos tipos de movimiento vertical, cuando un cuerpo tiende a caer y cuando un cuerpo tiende a subir, ¿verdad? Aquí tengo las dos gráficas. La primera gráfica es cuando un cuerpo tiende a caer, ¿sí? Desde una altura determinada. Siempre hay que tomar en cuenta la altura, ¿sí? Y obviamente el cuerpo cuando ya toca al suelo, toca y llega al suelo, aquí van a haber dos tipos de velocidades, ¿verdad? Como la hemos indicado, ¿sí? Hay dos tipos de velocidades. Velocidad en este caso inicial es igual a 0 en el punto más bajo. Aquí en el punto más bajo, cuando un cuerpo cae desde una altura determinada, la velocidad inicial es 0 cuando llega al suelo. Pero aquí sí hay una velocidad de estudio, también llamada velocidad final o velocidad en Y. ¿Sí? ¿Por qué se llama velocidad en Y? Velocidad en Y se les llama porque el cuerpo está cayendo en forma vertical. Y como la vertical hace referencia al eje de las Y, por lo tanto, aquí al momento que cae ese cuerpo, cae con una velocidad final, que va a ser incógnita en algunas ocasiones, ¿verdad? Esa velocidad sí tiene valor, como les indiqué, es una incógnita, sí tiene valor, por lo tanto, esa velocidad tenemos que calcularla, ¿sí? Esta velocidad se le llama velocidad de choque o velocidad de caída, ¿verdad? Y
obviamente, el otro dato fundamental que debemos tener en cuenta es el tiempo, ¿verdad? El tiempo que demora en caer esa partícula. ¿Sí? A veces nos dan el tiempo, a veces no nos dan. ¿Sí? Pero estos son los elementos que debe de contener, en este caso, que debe de contener un gráfico. Los datos los vamos a ubicar según el gráfico. Entonces, estos son todos los datos que posee el gráfico. Y obviamente la gravedad, que sabemos que la gravedad cuando va cayendo el objeto es positivo. Según el segundo gráfico, asimismo, un cuerpo va a estar dirigido con una velocidad inicial porque va a iniciar el movimiento ahí, ¿verdad? Va a ser lanzado con una velocidad inicial hacia arriba y llega hasta un punto máximo, ¿verdad? Esa partícula cuando llega a un punto máximo, ¿sí? Por ejemplo, una piedra llega a un punto máximo, al momento que llega a un punto máximo, tiende ¿qué? A cambiar el movimiento hacia abajo, ¿verdad? Por lo tanto, cuando llega al punto máximo, la velocidad en final es igual a 0. Cuando llega a ese punto máximo, ¿sí? De altura. Cuando llega a ese punto máximo de altura, la velocidad final es igual a 0. Y asimismo, va a haber un tiempo con que el objeto va a tender a subir, ¿verdad? Que le llamaremos tiempo de subida. ¿Sí? Y también aquí observamos la gravedad, que en este caso es negativa, ¿verdad? Equivale a menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Si nos damos cuenta, tenemos aquí tres fórmulas. Tres fórmulas cuando la gravedad es positiva y tres fórmulas cuando la gravedad es negativa. Son las mismas fórmulas, pero solo cambia o varía en el signo, ¿verdad? Aquí algo muy importante que aquí en vez de distancia es h, porque la altura es una distancia. Aquí vamos a intercambiar dos cosas muy importantes, la distancia por h y la aceleración por la g, o sea, por la gravedad. ¿Sí? También algo muy importante que recalcaran, si yo veo que un objeto, aquí hago la representación de la Tierra, ¿sí? Si yo veo que un objeto sube verticalmente, obviamente hacia arriba, ¿sí? Obviamente va a tender a caer al suelo, ¿verdad? Toda esta trayectoria hace, en este caso, este cuerpo, ¿verdad? Desde el punto de quiebre, que es el punto, obviamente, donde el objeto cambia su movimiento. Y según la teoría, nos indica que el tiempo de caída, ¿sí? El tiempo, perdón, de subida es igual al tiempo de caída, ¿sí? Es igual al tiempo de caída. Y si yo por ese motivo, yo sé que el tiempo de subida vale 10 segundos, el tiempo de caída también tendrá el mismo valor, ¿sí? Si yo sé que el tiempo de subida vale 30 segundos, el tiempo de caída también tendrá el mismo valor, ¿sí? Y el tiempo en que demora el objeto en estar en el aire o estar en el aire, ¿sí? Se llama tiempo de vuelo, ¿sí? Ese tiempo de vuelo hace referencia al cuerpo cuando sube y cuando cae. Por eso se llama el tiempo que demora estar en el aire este cuerpo, ¿verdad? A eso se le llamará tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es la suma entre el tiempo de subida y el tiempo de caída, ¿sí? O sea, si el tiempo de subida vale 10, sabemos que el tiempo de caída también vale 10 y por lo tanto el tiempo de vuelo valdrá 20 o tendrá el valor de 20, ¿sí? Y eso es todo con respecto al análisis de gráficos y con respecto a fórmulas. Vamos a visualizar en primer lugar un ejemplo que lo va a leer en este caso el señor Andrew Chalaco. Problema 1. ¿Desde qué altura fue dejada caer una maceta si golpeó el suelo con una velocidad de 8 metros sobre segundo? Gracias, Andy. Entonces, aquí voy a aplicar el dibujo. Si nos damos cuenta, hace referencia al primer dibujo, ¿verdad? Un objeto cae verticalmente hacia abajo, obviamente, ¿sí? Hasta el suelo. Eso me está indicando desde una altura que no conozco. Por eso me está diciendo
La altura no la conozco. La altura H no la conozco. ¿Verdad? Esta la voy a indicar como una incógnita. ¿Sí? Por lo tanto, dice que golpea el suelo con una velocidad de 8 metros sobre segundo. Sabemos que abajo, cuando topa el suelo, ¿cuánto vale la velocidad inicial? Es igual a 0. Muy bien, es A igual a 0 cero. según la teoría. Y cuando golpea al suelo, golpea con una velocidad en Y, que también llamada velocidad final. Velocidad final. ¿Cuánto equivale a esa velocidad final? 8 metros sobre segundo. 8 metros sobre segundo. Exactamente, 8 8 metros sobre segundo, porque eso me está diciendo que golpea el suelo con una velocidad. Entonces, esa es la velocidad, en este caso, final. Y me dan como dato también auxiliar la gravedad, ¿verdad? Sabemos que la gravedad me está indicando aquí que la utilice con 10 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, la fórmula que voy a utilizar tiene que contener la incógnita, en este caso la altura, ¿verdad? Debe de contener gravedad, debe de contener velocidad inicial, porque es un dato auxiliar, y debe de contener velocidad final. O sea, debe de contener 4 datos, ¿verdad? En este caso, ¿cuál fórmula utilizo? ¿La primera, la segunda o la tercera? En este caso, cuando la gravedad es positiva. La segunda. Muy bien, la segunda. Esta es la fórmula que voy a utilizar. La segunda, ¿verdad? Por lo tanto, voy a escribirla. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces G, que es obviamente la gravedad, por la altura, ¿verdad? Me piden despejar en este caso altura, ¿verdad? Porque altura es la que yo debo de calcular. ¿Cómo sería calculada la altura? Vamos a ver, ¿alguien que pueda ver cómo sería calculada la altura? Velocidad inicial al cuadrado más 2 entre velocidad final. No, ¿se acuerdan que cuando estaba aquí en el lado derecho, la incógnita la teníamos que dejar aquí, ¿verdad? Y lo que está en el lado izquierdo, copiar la normal, ¿verdad? Copio normal lo que está en el lado izquierdo. Ahora, yo trabajo donde está la incógnita, o sea, todo lo que está en el lado derecho, ¿verdad? Tengo que ver qué signo tiene la velocidad inicial. ¿Qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Pasa al otro lado, pero con signo opuesto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué está haciendo el 2 y la G? ¿Sumando o multiplicando a H? Multiplicando. ¿Y qué pasaría? De dividir. Dividir. A dividir. Y ahí estaría despejada, en este caso, la incógnita. ¿Estamos? ¿Y qué hacemos aquí? Solamente reemplazar ¿qué? Los datos, ¿verdad? Los valores. Exactamente, los valores. ¿Cuánto vale la velocidad final? 8 metros 8 sobre metros sobre sobre segundo. segundo. Eso lo elevo al cuadrado, ¿verdad? Ujú. La velocidad inicial en este caso es 0. ¿Verdad? Es 0 la velocidad inicial. Solamente ubicamos menos 0 al cuadrado. Y la gravedad, la que vamos a utilizar según el problema, equivale a 10. Eso me está indicando según el problema. 10 metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Y hacemos los cálculos respectivos. 8 al cuadrado, en este caso, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 8 al cuadrado? 64, ¿verdad? Y como están elevados al cuadrado, también las unidades se las elevan al cuadrado. Quedaría metro al cuadrado, segundos al cuadrado. Ya el 0 no lo ubico porque ya es 0, ¿verdad? ¿Sí? Y multiplico 2 por 10, en este caso 20 metros
sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Aquí lo que voy a hacer es eliminar unidades. Si nos damos cuenta, vamos a eliminar segundos al cuadrado con segundos al cuadrado. Eliminamos la m menor, porque la mayor es la que está elevada al cuadrado, y me queda en función de metros. Por lo tanto, la altura va a ser igual a ¿cuánto? Dividimos 64 para 20. ¿A cuánto va a ser? 3,2 metros. 3.2. Muy bien, 3,2 metros. Y ahí ya está calculado lo que me está indicando el problema, ¿verdad? Es parecido al movimiento que vimos anteriormente, pero solamente varía en algo, nada más, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, aquí nos dan la solución, ¿verdad? Dice solución aquí. Aquí dice solución y me está indicando 3,2 metros. Por lo tanto, coinciden y nos quiere decir que el ejercicio está bien ejecutado, ¿verdad? Por lo tanto, así quedaría nuestro ejercicio, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta con respecto a este ejercicio? No. Muy bien. El siguiente ejercicio lo van a hacer ustedes, ¿sí? Asimismo, analizando el gráfico, ubicando como datos el gráfico. Me olvidé de ubicar datos. ¿Sí? Ubicando como datos la gráfica. En este caso, la gráfica es un movimiento vertical hacia arriba, ¿verdad? Como lo está indicando ahora. ¿Sí copiaron las fórmulas o desean que les ubique las fórmulas? Sí, profe, puede ponerlas, por favor. Ya, ¿ya copiaron el problema? No, falta poco. Ok, ¿ya les pongo las fórmulas? Profe, una pregunta. La velocidad 20 metros sobre segundo es la velocidad inicial, o sea, por Claro, la que muy es bien. lanzada. Porque, ¿qué me Ah, está ya. diciendo? Que la piedra es lanzada verticalmente Claro. hacia arriba con esta Ajá. velocidad, ¿verdad? Quiere decir velocidad inicial. Sí. Muy bien. Ya, profe. Aquí están las fórmulas cuando está hacia arriba. Profe, y una pregunta. Usted había dicho que la distancia se le iba a cambiar por h. Sí, lo que pasa es que aquí, si ves aquí, Yairlin, cuando estoy indicando, Ujú. ¿sí? Estaba la D, ¿verdad? Sí. Entonces yo aquí tenía que estar la H. Lo que pasa es que aquí cambiamos la distancia por H, ¿sí? Ah, ya, solo es entonces. Solamente eso era, ¿sí? Ah, ya, muchas Ese era gracias. el error que tenía esta fórmula. Ah, ya. Ok. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Primera, segunda o tercera. Primero, me parece que la segunda. Y después Muy bien, la la segunda, nada primera más. para poder averiguar. Profe, pero no nos dan. Ah, no, sí, ya. La segunda. Es que la velocidad final Desde que- sabemos que cuando Sí, llega sí, a un sí. punto Cero, máximo, claro. ¿qué es igual? Es cero, cuando la altura, claro. Cero.
Ese es el dato auxiliar. Tengo velocidad final, tengo velocidad inicial, tengo la gravedad. Lo único que no tengo es la altura, la que me indica la pregunta, ¿verdad? ¿Qué alto llegará? Entonces, esa es la pregunta. La altura es la que me pide. Si nos damos cuenta, el gráfico sería de esta manera. Es como la caída vertical, lanzamiento vertical hacia arriba. Llega hasta una altura determinada. Obviamente va dirigido con una velocidad inicial, ¿verdad? En este caso 20 metros sobre segundos. Llega hasta un punto máximo de altura. En este caso, cuando llega hasta un punto máximo de altura, vale 0, ¿sí? Y obviamente tengo que calcular lo que me indica. En este caso es la altura, es una incógnita, ¿verdad? Y la gravedad como dato auxiliar es negativa. ¿Sí? Y por lo tanto, la fórmula que voy a utilizar era la misma, pero con el signo cambiado, porque la gravedad obviamente me está indicando que debo utilizar el signo contrario, por lo que el cuerpo está lanzado verticalmente hacia arriba. Y aplico lo mismo que hice anteriormente. H igual asimismo voy a trabajar con lo que está en el lado derecho. Entonces la velocidad final permanece igual. Pero la velocidad inicial, si nos damos cuenta, el signo es el que está adelante. La velocidad inicial está con signo positivo, pasa al otro lado con signo negativo. Y el 2 y la G que está multiplicando a la incógnita, en este caso, a la incógnita pasa a dividir. Pero pasa a dividir con el mismo signo, no cambia. ¿Sí? Pasa a dividir con el mismo signo. Y lo que hago es sustituir los datos, ¿verdad? H igual, la velocidad, en este caso final, equivale a 0 al cuadrado, menos la velocidad inicial, en este caso que equivale a 20 metros sobre segundos, y todo eso elevado al cuadrado. Y debajo, obviamente, la multiplicación por 2, por menos 2, por la gravedad que vamos a utilizar según el problema, me está indicando 10 metros sobre segundo. 10 metros sobre segundos al cuadrado. De ahí saco todos los cálculos, ¿verdad? Que ya hemos aprendido. Si el 0 no tomo en cuenta, me quedaría menos 400, porque 20 al cuadrado es 400 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Y debajo, en este caso, menos 20, ¿verdad? Menos 20 metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Elimino las unidades y el resultado que me queda sería 20, ¿verdad? 20 metros. 20 metros. ¿Sí? Ese sería el resultado final, en este caso, del problema. ¿Verdad? Bueno, eso es todo.